Y bueno, pues usted sabe que una de las noticias que en las últimas horas pues inquietó mucho, sobre todo a la relación entre México y Estados Unidos, es la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos. Esto pues bueno, generó una reacción negativa como era de esperarse en Palacio Nacional. Y bueno, para platicar de este tema nos acompaña el doctor Rogelio Rodríguez, catedrático en Derecho Aéreo de la UNAM. Rogelio Tocayo, muy buenas tardes. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues, ¿qué opinión te merece pues esta decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de revocar pues estas rutas, estas 13 rutas, mercados muy importantes? Estamos hablando de Nueva York, Miami y Los Ángeles. Sí, mira, en un principio, y trataré de ser sintético, lo que se ha hecho es, por un lado, desaprobar las rutas existentes de Santa Lucía a McAllen y a Houston, que operaban Aeroméxico digamos, el permiso aerolitoral, y desaprobar los itinerarios que ya era inminente la operación para incluso para hoy mismo de México a San Juan, Puerto Rico, por parte de Aeroméxico y por parte de Volaris para volar entre México y Newark. Y luego la desaprobación de las rutas propuestas para iniciar operaciones de Viva Aerobús de las 8 rutas restantes en el segmento de Felipe Ángeles hacia diversas ciudades en Estados Unidos. Estas desaprobaciones están aparejadas de otras medidas que señala el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, como por ejemplo el que no se van a autorizar más vuelos desde Felipe Ángeles a Estados Unidos en servicios combinados, esto es pasajeros, carga y o correo aéreo, Sí. y que por cuanto a la Ciudad de México también, a la Ciudad de México también quedarán canceladas cualquier incremento de operaciones. La medida obedece, ahora sí, yendo a lo que me comentabas, a una manifestación del gobierno de Donald Trump y su secretario de Transporte, Sean Duffy, donde él ha señalado que, ellos han señalado que México viola el Tratado Bilateral sobre Servicios Aéreos de México y Estados Unidos de 2015, que es un tratado de cielos abiertos donde no hay restricciones algunas. Es un tratado francamente desventajoso para México, pero es un tratado, es una obligación internacional. Y puntualmente alegan ellos que se viola el artículo 11 en sus apartados 1 y 2 del tratado bilateral y el anexo 2 del cuadro de rutas. Y puntualmente lo que señalan es que sobre todo el apartado 2, el artículo 11, dice que hay una libertad para fijar número de frecuencias, operaciones en lo general, y que no puede darse marcha atrás a los derechos que se han adquirido, de tal manera que solo por razones ambientales o técnicas se puede justificar, y esto previo a un panel o a una serie de consultas. Reprochan que México no lo hizo durante el gobierno del presidente Biden, cuando México decretó que los vuelos exclusivos de carga se fueran todos hacia Sí. el aeropuerto de Felipe Ángeles, y por el otro lado disminuyó en un decreto, en un conjunto de decretos, el número de operaciones en franjas horarias para pasar de 63 operaciones a 43 operaciones, y hoy tenemos 44 operaciones por hora. ¿Qué significa? Que se le quitaron slots o espacios de operación a empresas norteamericanas que, de acuerdo al tratado, no debían quitárseles porque los aparaba este artículo 11, apartado 2 y el cuadro de rutas a aerolíneas como la propia United Airlines, American Airlines y Continental Airlines. Y ahora, años después, el gobierno norteamericano ha tomado medidas en represalia, entre otras, el haberle quitado la inmunidad antimonopolio a Aeroméxico Delta. Y Exacto. ahora, después de haber estado presionando con uno a uno y revisando las operaciones, ahora vienen estas desaprobaciones. Y bueno, poco decirte que en el caso de la Ciudad de México yo no veo un gran problema, no veo un gran problema porque no podemos tener más operaciones según Estados Unidos, pero tampoco las podemos tener más porque el aeropuerto está limitado por número de operaciones, está saturado. Sí. Esto es desde el punto de vista del decreto. Entonces, ahí quiero expresar mi opinión técnica jurídica y como persona de la industria aeronáutica que no hay una afectación inmediata porque no hay vuelos que se quiten. Lo que sí, no Claro. habrá vuelos que se agreguen, pero no se pueden agregar por el lado mexicano. ¿Dónde está la afectación mayor, Rogelio Tocayo? Está en el Felipe Ángeles, Sí. porque este aeropuerto estaba llamado, como cualquier aeropuerto mexicano que ponga vuelos hasta Estados Unidos, Toluca, por ejemplo, pues a tener un éxito.
porque el mercado México-Estados Unidos está desatendido, no está debidamente atendido. Es un mercado que cualquier vuelo que pongas prácticamente, sobre todo las ciudades que habían elegido, los Ángeles, Miami, etcétera, ciudades donde hay un alto movimiento entre personas y mercancías de nuestros países, México y Estados Unidos, ahí es donde está la afectación al aeropuerto que venía en crecimiento o que su vocación es crecer hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, sí hay una afectación para el aeropuerto. No tanto para la línea aérea Volaris, porque Volaris tendrá que diseñar sus horarios itinerarios para ponerse sus vuelos que no pondrá probablemente saliendo de Toluca o de Guadalajara o de Monterrey o del Bajío, porque la restricción es puntualmente al aeropuerto Felipe Ángeles. Exactamente, se podrían desplazar algunas de estas rutas hacia Estados Unidos desde otros aeropuertos en nuestro país. Pues sí, porque la restricción puntualmente me parece como un dardo envenenado político, es pegarle al desarrollo de un proyecto insignia o emblema del gobierno mexicano, impedir que crezca este aeropuerto que debe pues tener un tráfico incremental, pero no lo aplica a todos los puntos de salida de México, no lo aplica, insisto, a Toluca, que es un aeropuerto que está prácticamente vacío, con un gran nivel de infraestructura, con la conectividad que tendrá ahora con el tren que se inaugurará en su totalidad, las carreteras de conexión y, Claro, insisto, el aeropuerto en sí mismo, o Monterrey, o qué te digo, Zacatecas, o San Luis, etcétera. Entonces el tema es, me parece político, si hay una medida proteccionista atrás de esto, porque mientras la coyuntura dure, pues evidentemente habrá que tomar ese tráfico que por el momento no tomarán las líneas mexicanas en este segmento, pues por los oferentes norteamericanos, en tanto los mexicanos se acomodan, porque los mexicanos tendrían que acomodarse para poner sus aviones en otras rutas que no tienen restricción. por supuesto. Entonces, y en ese sentido, ¿tú ves un espacio todavía para negociar con el Departamento de Transporte de Estados Unidos? Este es un tema que de alguna manera pues se veía advirtiendo a partir de las amenazas de los últimos meses. Sí, tocayo, mira, indudablemente la presidenta ha hecho un llamado, ha dicho que se estarán comunicando con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, para que Sí, el canciller de la Fuente establezca una reunión a nivel de secretario de Transporte y se pongan en la mesa estas discusiones si se violó o no el tratado internacional y si México lo violó, la afirmación del lado mexicano es que no se violó, entonces tendrá que ponerse los documentos para decir que si satisfizo lo que establece el tratado, que es consultarse y en su caso ir a un panel arbitral para decir que sí lo puedes hacer en tu calidad de Estado soberano, pero solo por razones técnicas, por razones de inmigración, dice el tratado internacional, o operativas. Si esto no se puede acreditar en la mesa, entonces tenemos que pasar a un plano de negociación entre, digamos, de consultas para ver si se logra un memorándum de entendimiento que modifique el tratado o que vamos, complemente al tratado, quizá para acceder el número de slots, subir el número de slots en la Ciudad de México, reservándose exclusivamente a transportistas americanos, a cambio de que los norteamericanos accedan a la medida de México de llevar la carga solo al Felipe Ángeles. Entonces sí hay margen de negociación, pero México tendrá que poner algo en la mesa. claro. La afectación sin duda entonces se ve en la parte de carga aérea, ¿no? Donde pues siendo ya ahora pues el foco de mayor interés para el gobierno, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues de alguna manera van a limitar su crecimiento. Pero fíjate, la limitación, tocayo, está en los vuelos combi, en los vuelos de pasajeros carga de correo, donde la carga va y viene en panzas. Ok, No, la medida no afecta a los vuelos exclusivos de carga. O sea, pueden seguir habiendo más vuelos exclusivos de carga. ok, El tema y el problema es que nosotros no tenemos el suficiente número de aviones ni aerolíneas exclusivas de carga. Todas están a su máxima operación, son muy poquitas las que tenemos. Y los norteamericanos y los países que traen a México carga aérea, Carbolux, los grandes cargueros, ellos no tienen ningún problema. El tema es, no le metas más pasajeros y carga aérea a Felipe Ángeles. Esto es, no crezcas, Felipe Ángeles. ujú, La carga no se va a ver afectada, la carga de los exclusivos de carga. En todo caso, las panzas de los aviones no incrementarán la carga, el movimiento de carga en Felipe Ángeles. Pero esa carga que no saldrá de Felipe Ángeles tendrá que salir, insisto, de Toluca o de Cuernavaca o de Querétaro sí. o de Puebla o de, insisto, Bajío, porque son aeropuertos hechos para esto y por eso los menciono. O el propio Guadalajara, que tiene una infraestructura extraordinaria, o Monterrey, etcétera, ¿no? Por supuesto, pues todo un tema, como tú lo mencionas, Tocayo, tendrá que darse un reacomodo en las operaciones de las aerolíneas mexicanas como parte pues de estas restricciones que se ponen desde los Estados Unidos. Queremos agradecerte a Rogelio Rodríguez, doctor catedrático en Derecho Aéreo,
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por ayudarnos a entender todo este tema. Siempre un gusto y deseo que las consultas entre ambos estados fructifiquen en entendimientos y pronto tengamos una estabilidad de las relaciones aeronáuticas. Por supuesto. Muchas gracias, tocayo. Hasta la próxima.